Lo que vi aquella noche. Esto me pasó cuando yo era una niña como de 9 a 10 años aproximadamente. Yo estaba durmiendo con mi mamá. El cuarto donde dormíamos era un tanto mediano, la cama en el medio y como a 3 pasos estaba la puerta. Háganse de cuenta que yo dormía en la orilla junto al lado de la puerta y mi mamá en la otra orilla. Bueno, yo estaba durmiendo cuando de repente me dio por abrir los ojos. Es que, no sé, se sentía raro el ambiente. Volteo hacia donde estaba mi mamá y ella estaba dormida. Pero cuando volteé hacia la puerta, vi una sombra negra de un hombre alto. Era literal del tamaño de la puerta. Él tenía un sombrero de esos de copa, con un abrigo que le llegaba hasta las pantorrillas. Yo al principio no pensé en tener miedo, ya que tengo la mala maña de observar primero y después reaccionar. Bueno, estaba intentando verlo detalladamente para ver cómo lucía. Lo recorrí de pies a cabeza. El problema era que no tenía pies. Fue cuando reaccioné y empecé a tener miedo. Él solo estaba parado, o mejor dicho, flotando en la puerta mirándome. Volteo hacia donde estaba mi mamá para ver si la despertaba, pero esto va a sonar un tanto loco, pero le tuve más miedo a mi mamá, ya que ella se molesta con uno si la despertaban. Así que no la desperté y volteó de nuevo hacia la puerta a ver si la sombra seguía ahí, y efectivamente seguía observándome. Lo que hice fue voltearme hacia donde estaba mi mamá y me tapé con la sábana y me quedé dormida. Cuando tenía 14 años estaba en la casa de mi familia viendo la televisión, recostado en el sofá. Me dio sed, así que me puse de pie y fui a la barra a tomar un vaso de jugo. Me sobresalté con el timbre y derramé un poco junto al vaso. Dejé la jarra de jugo, giré a la derecha y subí las escaleras hasta la puerta principal. Era un buen día, así que dejé la puerta principal abierta y abrí la ventana en la puerta de vidrio para que entrara la brisa en la casa. Y luego bajé las escaleras. Estoy contando todo a detalle porque más adelante tendrá sentido. Estaba caminando de regreso al sofá y me vi acostado, dormido. Recuerdo el sentimiento que tuve cuando me vi a mí mismo y fue diferente a todo lo que había sentido antes. Estaba cuestionando toda mi existencia en ese momento. Me quedé allí durante 2 minutos congelado por el miedo y la única idea que me vino a la mente fue tocarme a mí mismo. Extendí mi temblorosa mano derecha y acaricié mi mejilla izquierda con mi dedo índice derecho. Sentí el toque de mi cara por lo que pareció una millonésima de segundo y luego me desperté de inmediato en la posición en la que me vi. Mi primer pensamiento fue, bueno, eso fue un sueño extraño. Después de pensarlo, sentí la boca seca, así que me acerco a la barra y veo el vaso, las gotas derramadas y la jarra al lado. Miro a la derecha por las escaleras y veo la puerta principal abierta, con la ventana en la puerta de vidrio abierta, tal como estaba todo en mi sueño. Entré en pánico, incluso comencé a llorar. Corrí escaleras arriba para cerrar la puerta, guardé el jugo y limpié mi derrame, y fui a esconderme en mi armario, mi lugar secreto en ese momento. Nunca le contesto a mis padres porque sabía que se reirían de mí y me llamarían estúpido por inventar una historia tan ridícula. Digamos que no tuve los mejores padres. No tengo explicación para esto, todavía me dan ataques de ansiedad de solo pensarlo. No se lo he dicho a nadie en mi vida, porque me he convencido de que no me creerán y reaccionarán como lo hubieran hecho mis padres. Este evento todavía me persigue y me mantiene despierto, y estoy empezando a preguntarme si hay algo malo conmigo mentalmente. ¿Tuve una experiencia o debo hacerme evaluar en una clínica de salud mental? No sé qué hacer o cómo procesar este evento. Cualquier consejo o experiencia similar sería muy apreciado. Gracias por leer. Viví en una casa embrujada durante 3 años. El verano, entre mi séptimo y octavo grado, mi familia cambió de casa y nos mudamos a una ciudad.
Era el final del verano, y el día antes de comenzar las clases. Fue el primer día que nos mudamos a la casa de forma permanente después de completar toda la renovación y poner todos los servicios públicos en funcionamiento. Eran alrededor de las 10:30 de la noche. Estaba acostado en mi cama tratando de dormir antes de ir a la escuela al día siguiente. Todos en la casa también estaban en la cama por la noche. Empecé a escuchar el sonido de pasos caminando en el techo sobre mi habitación, solo unos pocos pasos a la vez, y luego el sonido se detendría por un tiempo, antes de comenzar de nuevo. Si alguna vez han estado en una casa cuando alguien camina sobre el techo, es un sonido muy distintivo. Al principio pensé que estaba loco. No había ninguna razón lógica por la que alguien caminara sobre mi techo a altas horas de la noche. Lo descarté como el viento que soplaba una rama de un árbol cercano hacia el techo. Sé que el sonido de la rama de un árbol golpeando el techo no coincide con los sonidos del caminar sobre el mismo, pero era la única conclusión lógica que podía hacer. Pensé en esto durante unos minutos y miré mi ventana. Tenía una cortina delgada y la luz del porche exterior proyectaba las sombras del árbol cercano sobre la misma. Decidí que miraría la cortina para ver el viento soplando el árbol al mismo tiempo que el sonido, para confirmar que era solo el árbol. Los pasos comenzaron de nuevo unos minutos después, y ninguna sombra del árbol se movió en la cortina. De hecho, no hacía viento afuera en lo absoluto. Me levanté y desperté a mis padres. Todos salimos afuera con linternas mirando alrededor del techo. No había nada ahí. Además, el árbol cerca de la casa no estuvo cerca de tocar el techo. Volví a la cama y traté de dormir un poco. No fue fácil porque los pasos iban y venían. Este sonido ocurría de manera bastante regular, no todas las noches y no por mucho tiempo, pero unos pocos pasos a la vez y con o sin viento presente. Después de vivir en la casa durante aproximadamente 3 meses, mi hermano y yo nos hicimos amigos de los niños vecinos al otro lado de la calle. Un día su mamá estaba hablando con mi mamá, y mi mamá le preguntó que si conocía a la persona que vivía en la casa antes de nosotros. La vecina le dijo a mi mamá que era una señora mayor que vivía sola en la casa. Un día subió al techo justo encima de mi dormitorio y se cayó. Se rompió el cuello y murió. Eso no fue lo único que sucedió. Durante los 3 años y medio que viví en esa casa sucedieron cosas muy extrañas. El teléfono sonaba con un timbre anormal, en medio de la noche. Si contestabas, no había nadie ahí, sin tono de marcado, sin sonido, simplemente nada, como si el teléfono estuviera desenchufado. La casa era vieja, pero aún así era espeluznante.